Alejandro nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero siempre supo cómo manejar las situaciones a su favor. La noticia de la enfermedad de su madre, doña Isabella, lo golpeó como una llamada de oportunidad. Sabía que la fortuna de la familia era vasta, un verdadero tesoro escondido en la pequeña ciudad del interior. Así, decidió que era hora de visitar a su madre, con la esperanza de asegurarse su parte en la herencia. Doña Isabella, una mujer de presencia imponente y corazón generoso, estaba confinada a su cama, debilitada por una enfermedad que la consumía lentamente. María, la esposa de Alejandro, a pesar de enfrentar sus propios desafíos de salud con una grave enfermedad, se dedicaba incansablemente al cuidado de su suegra. Su ternura y devoción no pasaban desapercibidas para Isabella, quien, en sus momentos más frágiles, encontraba consuelo en los cuidados de María. Alejandro, al observar la escena, no podía disimular su impaciencia. Veía los cuidados de María como una obligación, no como un acto de amor. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la herencia que él creía era su derecho. «María, ¿no crees que estás exagerando? Mi madre tiene enfermeras para eso», murmuraba, su voz cargada de desdén. «Ella necesita cariño, Alejandro, no solo cuidados médicos», respondía María, sin levantar la voz, pero con firmeza. Los días pasaban lentamente en la casa de los Mendoza. Mientras María continuaba cuidando a doña Isabella con una dedicación incansable, Alejandro se volvía cada vez más irritable y egoísta. Se aislaba en su oficina, haciendo planes para el futuro, un futuro que no incluía a María. «Cuando mi madre se vaya, María», decía en uno de sus raros momentos de honestidad, «todo va a cambiar. Yo me encargaré de las cosas a mi manera». Mientras tanto, Alejandro continuaba mostrando claros signos de impaciencia y egoísmo. No podía entender por qué María se preocupaba tanto por una mujer que, en su visión, estaba a punto de morir y pronto no formaría parte de sus vidas. Pasaba horas en llamadas telefónicas, planeando inversiones y discutiendo negocios, como si la fortuna ya estuviera en sus manos. Una mañana, Alejandro recibió una llamada telefónica que lo hizo sonreír por primera vez en semanas. Era su abogado, confirmando que los preparativos para la herencia estaban prácticamente finalizados. Apenas podía contener su emoción, ya imaginando lo que haría con la fortuna que creía que le correspondía por derecho. «María», dijo, entrando a la cocina donde ella preparaba una sopa para doña Isabella. «Pronto, todo va a cambiar. Ya verás». María lo miró, sin entender completamente lo que él quería decir, pero sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso, Alejandro?» «No te preocupes», respondió él, con una sonrisa enigmática. «Solo confía en mí». Mientras Alejandro hacía planes para el futuro, María se concentraba en el presente, en cada momento que pasaba con doña Isabella y Diego. Sabía que la vida era frágil y que cada segundo era precioso. Alejandro estaba ansioso por la mañana en que doña Isabella falleció. Apenas podía contener su emoción, que solo aumentaba a medida que pasaba el tiempo. Para él, la muerte de su madre representaba la llave a una nueva vida, una vida de lujo y riqueza que siempre creyó merecer. Sin embargo, disimulaba su ansiedad con un aire de tristeza fingida, tratando de no levantar sospechas. María, por otro lado, estaba devastada. Además de su propia lucha contra la enfermedad, ahora cargaba con el peso de la pérdida de doña Isabella, una mujer que, en los últimos tiempos, se había convertido en más que una suegra. Era una amiga, una confidente. Durante el velorio, Alejandro se mantenía distante, tanto emocional como físicamente. Mientras María intentaba consolar a Diego, quien aún era muy joven para comprender plenamente la gravedad de la situación, Alejandro estaba más interesado en las conversaciones que escuchaba sobre el testamento. Se alejaba de María, evitando cualquier contacto visual o físico, y pasaba gran parte del tiempo al teléfono, en conversaciones rápidas y en voz baja, que María no podía escuchar. Mientras María cuidaba de Diego, Alejandro se acercaba a Valeria, una mujer de apariencia elegante y aire de sofisticación. Se habían conocido unos días antes en un evento social, y Alejandro pronto se dio cuenta de que Valeria podría ser la clave para su vida de ensueño. Valeria era rica, influyente y, lo más importante, parecía interesada en él. Durante el velorio, Alejandro aprovechó cada oportunidad para encontrarse con ella en rincones más apartados de la casa. «Alejandro, querido»,
siento mucho tu pérdida, dijo Valeria, tocándole levemente el brazo. Alejandro sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Gracias, Valeria. Es un momento difícil, pero confío en que todo mejorará pronto. Valeria arqueó una ceja, intrigada. ¿Y cómo estás lidiando con todo esto?, preguntó, haciendo un gesto vago que incluía tanto la muerte de doña Isabella como la situación de María. Alejandro suspiró dramáticamente. Es complicado. María no está bien, y Diego necesita mucha atención. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Valeria puso su mano sobre la de él. Estoy segura de que lo estás. ¿Y la herencia?, preguntó, con la curiosidad y el interés claros en su voz. Alejandro miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. Estoy seguro de que la mayor parte será mía. Mi madre siempre supo que yo haría buen uso de la fortuna, dijo, con un brillo de avaricia en los ojos. Mientras tanto, María continuaba cuidando de Diego y recibiendo las condolencias de los amigos y familiares que asistían al velorio. Estaba exhausta, tanto emocional como físicamente, pero su amor por su hijo y la memoria de doña Isabella la mantenían en pie. En los días que siguieron, Alejandro continuó alejándose de María. Pasaba más tiempo fuera de casa, alegando estar resolviendo asuntos relacionados con el testamento y la herencia. En realidad, pasaba más tiempo con Valeria, planeando un futuro que él creía cada vez más cercano. María, por su parte, notaba cada vez más la ausencia y la indiferencia de Alejandro, pero estaba tan consumida por su propia enfermedad y la necesidad de cuidar de Diego que no tenía fuerzas para confrontarlo. Sentía el dolor de la traición inminente, pero su prioridad era mantener la estabilidad para su hijo. Una tarde, mientras María descansaba en el cuarto, Alejandro entró de forma abrupta, claramente agitado. María, necesitamos hablar, dijo, sin preámbulos. María, sorprendida por el enfoque directo, se sentó en la cama, tratando de esconder su debilidad. ¿Sobre qué, Alejandro?, preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro, con los ojos fijos en el suelo. ¿Yo? Estoy pensando en nosotros, en el futuro. Quizás sea mejor si seguimos caminos diferentes, dijo finalmente, levantando los ojos para encontrar los de María. María sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Sabía que algo andaba mal, pero escuchar a Alejandro hablar tan abiertamente sobre la separación fue un golpe devastador. Alejandro, sé que las cosas están difíciles ahora, pero podemos superar esto juntos. Por Diego, imploró, con la voz temblorosa. Alejandro sacudió la cabeza, impaciente. María, tienes que entender. Necesito pensar en mi futuro, en mi felicidad. Y creo que ambos seremos más felices separados, dijo, con una frialdad que cortó a María como un cuchillo. María sintió las lágrimas correr por su rostro, pero sabía que luchar contra Alejandro en ese estado sería inútil. Simplemente asintió, incapaz de encontrar palabras para responder. Después de la lectura del testamento, resolveremos todo, dijo, antes de salir de la habitación, dejando a María sola con su dolor. Esa noche, mientras Alejandro estaba fuera, probablemente con Valeria, María miró a Diego durmiendo e hizo una promesa silenciosa a sí misma. Cuidaría de su hijo y honraría la memoria de doña Isabella, sin importar lo que sucediera. Alejandro podía haber abandonado su corazón y su familia, pero ella no lo haría. Mientras Alejandro continuaba viviendo en la ilusión de que la fortuna de su madre pronto sería suya, María se preparaba para la tormenta que sabía que estaba por venir. Y, aunque no podía prever el futuro, estaba decidida a enfrentar cada desafío con la misma valentía y amor que siempre la habían guiado. Al amanecer, los rayos del sol se infiltraban por la ventana del cuarto de María, iluminando suavemente su rostro pálido. Ella estaba acostada en la cama, aún envuelta en el sopor de la fiebre que la acometía frecuentemente. Diego, su hijo, estaba a su lado, sosteniendo su mano con cariño. Era un niño de 10 años, pero su madurez precoz reflejaba la difícil realidad que enfrentaba al ver a su madre tan debilitada. María sabía que necesitaba ser fuerte por Diego, aunque estuviera sufriendo profundamente. La pérdida de doña Isabella la había sacudido, pero lo que realmente la desgarraba era la traición de Alejandro. Había descubierto la aventura extramarital de su esposo al encontrar mensajes de Valeria en su celular.
Se había sentido traicionada y humillada, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo en ese momento. Decidió, entonces, centrarse en su hijo y en la memoria de su suegra, a quien tanto amaba. Alejandro continuaba actuando de manera hostil y distante. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, frecuentemente encontrándose con Valeria. María sabía que el matrimonio se estaba desmoronando, pero no tenía fuerzas para luchar contra eso en ese momento. Alejandro estaba eufórico con la inminente lectura del testamento. Creía firmemente que heredaría la mayor parte de la fortuna de doña Isabella. Esa mañana se arregló apresuradamente, ignorando el estado de salud de María y la presencia de Diego. Con una sonrisa de superioridad, se dirigió a la oficina del abogado de la familia. En la oficina del abogado, todos los familiares estaban presentes. Había un clima de tensión y expectativa en el aire. Alejandro se sentó en la primera fila, con una sonrisa confiada en el rostro. Para él, ese momento era solo una formalidad antes de recibir su tan esperada herencia. El abogado, un hombre anciano de semblante serio, comenzó la lectura del testamento. Mencionó algunos legados menores para otros familiares, pero todos los ojos estaban fijos en Alejandro. Cuando llegó a la parte principal del testamento, el abogado hizo una pausa, como si quisiera dar énfasis a lo que vendría a continuación. «Y ahora, la parte principal del testamento de doña Isabella», anunció el abogado. «Yo, doña Isabella, dejo la mayor parte de mi fortuna a María, mi nuera, que siempre estuvo a mi lado en los momentos más difíciles y me cuidó con dedicación y amor». Hubo un silencio sepulcral en la sala. Alejandro quedó pálido, incapaz de creer lo que había escuchado. Los otros familiares intercambiaban miradas de sorpresa y comenzaron los murmullos a esparcirse por el ambiente. «¿Qué? Esto es un absurdo. Debe haber un error», gritó Alejandro, levantándose de forma abrupta. «No hay ningún error, señor Alejandro», respondió el abogado con firmeza. Doña Isabella fue muy clara en sus intenciones. Ella creía que María era la persona más adecuada para administrar la fortuna y garantizar un futuro seguro para Diego. «¿Cómo pudiste hacer esto, María? ¿Manipulaste a mi madre para quedarte con la fortuna?», bramó Alejandro, con los ojos chispeando de furia. «Yo no hice nada de eso, Alejandro. Solo cuidé de doña Isabella porque la amaba, no por interés», respondió María, con lágrimas en los ojos. «Mentira. Siempre quisiste su dinero. Ahora me quedaré sin nada por tu culpa», gritó él, avanzando hacia ella de manera amenazante. La lectura del testamento había causado un terremoto en la vida de todos los involucrados. Alejandro, siempre movido por la ambición, ahora se veía sin suelo, mientras María, a pesar de estar enferma, se sentía más decidida que nunca a proteger a su hijo y honrar la confianza que doña Isabella había depositado en ella. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. Sus ojos ardían de rabia mientras los abogados leían las palabras finales de doña Isabella, revelando que la mayor parte de su fortuna sería dejada a María. Se levantó abruptamente, derribando la silla detrás de él, y con un grito de indignación, exclamó: «Esto es una injusticia. Soy su hijo. Debería heredar todo». El abogado, un señor mayor con gafas redondas y una expresión seria, mantuvo la calma al responder: «Señor Alejandro, el testamento de su madre es válido e incontestable. Doña Isabella tomó todas las medidas legales para garantizar que su voluntad fuera cumplida». «Pero esto es ridículo. Estaba claramente fuera de sí», protestó Alejandro, su voz cargada de desesperación. María, que estaba sentada al lado, sostuvo la mano de Diego con fuerza. Sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el comportamiento de Alejandro, pero alivio al saber que ahora tendría los recursos necesarios para cuidar de su hijo y, quizás, de su propia salud. Miró a Alejandro con una expresión firme. Alejandro la miró furioso, pero antes de que pudiera decir algo más, Valeria, que estaba al fondo de la sala, se acercó rápidamente. Lo agarró del brazo y, con una voz baja y fría, dijo: «Vámonos, Alejandro. Ya no hay nada para nosotros aquí». Alejandro, aún en shock, se dejó llevar por Valeria. Cuando salieron de la sala, Valeria soltó su brazo y lo miró con desprecio. «Me prometiste una vida de lujo, Alejandro. Me garantizaste que heredarías la fortuna de tu madre. Pero ahora veo que no eres más que un perdedor». Alejandro intentó argumentar,
pero Valeria ya le daba la espalda, caminando hacia su coche. Corrió tras ella, desesperado. «Valeria, por favor, dame una oportunidad. Puedo conseguir dinero de otra manera. No me dejes así». Valeria se detuvo, lo miró una última vez y con una expresión de disgusto, respondió: «Adiós, Alejandro. Espero que tengas una buena vida, solo». Entró en el coche y se fue, dejando a Alejandro solo en la calle, sintiéndose más derrotado que nunca. Mientras tanto, dentro de la casa, María era consolada por algunos amigos y familiares que habían asistido a la lectura del testamento. Sabía que tenía una gran responsabilidad por delante, pero también sabía que debía cuidar de sí misma para poder cuidar de Diego. Uno de los abogados se acercó a ella y dijo: Alejandro estaba sentado en la veranda de la casa que un día fue de su madre, observando el atardecer con una expresión sombría en el rostro. La noticia de la herencia que María había recibido lo golpeó como un golpe cruel del destino. No podía aceptar como su madre, doña Isabella, había dejado casi toda la fortuna a la esposa que tanto despreciaba y descuidaba. Ahora, sin Valeria y sin el dinero que esperaba, Alejandro se veía solo y desesperado. Decidido a intentar revertir su situación, Alejandro fue hasta la casa de María. Respiró hondo antes de tocar la puerta, ensayando una sonrisa que esperaba fuera convincente. Cuando María abrió la puerta y lo vio, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y cautela. «Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó María, sosteniendo la puerta entreabierta. «María, yo vine a hablar», respondió él, intentando sonar arrepentido. «Necesitamos discutir todo lo que ha sucedido». María entrecerró los ojos, desconfiada, pero abrió la puerta y le permitió entrar. Se sentaron en la sala, donde los recuerdos de doña Isabella parecían aún presentes en cada rincón. Alejandro comenzó a hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras para convencer a María de sus buenas intenciones. «Sé que cometí muchos errores», comenzó él, mirando directamente a los ojos de María. «Sé que te lastimé y fui egoísta. Pero quiero corregir eso. Quiero volver a ser una familia, por el bien de Diego». María suspiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras de Alejandro. Sabía que él estaba desesperado, pero también sabía que sus intenciones no eran genuinas. Tras algunos momentos de silencio, finalmente habló. «Alejandro, te amé mucho, pero me traicionaste y me abandonaste en el momento más difícil de mi vida», dijo ella, con voz firme. «Solo estás aquí porque perdiste todo lo que creías tener. No puedo confiar en ti nuevamente». Alejandro intentó argumentar, pero María levantó la mano, interrumpiéndolo. «No, Alejandro. No voy a permitir que nos hagas más daño. Diego y yo merecemos paz y seguridad», afirmó ella, con determinación. «Ahora, por favor, vete». Al darse cuenta de que sus palabras no surtirían efecto, Alejandro se levantó, derrotado, y dejó la casa de María. Mientras María se concentraba en su recuperación, Alejandro enfrentaba un panorama completamente diferente. Sin dinero y abandonado por Valeria, comenzó a sentir el peso de sus acciones. Las personas que antes lo respetaban y lo consideraban un hombre influyente ahora lo evitaban. Intentó encontrar trabajo, pero su reputación estaba manchada y nadie quería asociarse con él. Una tarde, Alejandro se encontró con un antiguo amigo, Carlos, en un bar de la ciudad. Carlos, que siempre había sido un hombre directo, no ahorró palabras al ver el estado en que Alejandro se encontraba. «Alejandro, lo perdiste todo por codicia y egoísmo. Perdiste a tu familia, tu honor y ahora estás aquí, sin nada. ¿Qué vas a hacer ahora?». Alejandro bajó la cabeza, sintiendo el peso de la vergüenza. Sabía que Carlos tenía razón, pero no encontraba una salida a su situación. Con voz trémula, respondió: «No lo sé, Carlos. Siento que lo perdí todo. No sé por dónde empezar». Carlos suspiró, tomando un sorbo de su bebida antes de responder. «Tal vez deberías empezar pidiendo disculpas. A María, a tu hijo, a todos los que lastimaste. No sé si eso resolverá tus problemas, pero al menos será un comienzo». Alejandro sabía que Carlos tenía razón, pero la idea de enfrentar a María y Diego, de admitir sus errores, era casi insoportable. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenía nada más que perder. Necesitaba, al menos, intentarlo. Mientras tanto,
María continuaba su tratamiento. Los primeros días fueron difíciles, pero encontraba fuerza en el amor por Diego y en la memoria de doña Isabella. Sus amigos y familiares la apoyaban constantemente, y sentía que, finalmente, tenía una oportunidad de superar su enfermedad. Una mañana, mientras estaba en la clínica, María recibió una visita inesperada. Alejandro apareció, visiblemente abatido, con los ojos llenos de arrepentimiento. María se sorprendió al verlo, pero antes de que pudiera decir algo, él comenzó a hablar. «María, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito decir que lo siento mucho. Fui egoísta, codicioso y te lastimé de maneras que ni siquiera puedo describir. Sé que es demasiado tarde, pero estoy aquí para pedir perdón». María lo miró por un momento, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que Alejandro estaba sinceramente arrepentido, pero también sabía que no podía simplemente olvidar todo lo que había hecho. Con voz calma, respondió: «Alejandro, agradezco tus disculpas, pero no puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Tengo un hijo que cuidar y una vida que reconstruir. Espero que encuentres tu camino, pero no puedo permitir que formes parte de nuestra vida ahora». Alejandro sintió una oleada de tristeza, pero sabía que María tenía razón. Le agradeció por escuchar sus palabras y dejó la clínica, sintiéndose un poco más aliviado por haber intentado hacer las paces. Así, María continuó su proceso de recuperación, decidida a crear un futuro mejor para Diego. Comenzó a invertir parte de la fortuna en tratamientos médicos de calidad y a planear un futuro seguro y próspero para su hijo. Con el apoyo de amigos y familiares, María sentía que, finalmente, estaba en el camino correcto hacia la felicidad y la paz.